Buenos días. Finalmente, con el tema 4 concluimos el bloque 4 del módulo 12 del postdoctorado y trata de la defensa del discurso oral, que es nuestra tesis a nivel doctoral. El concepto de sustentar alude a sostener, respaldar, y en el caso del concepto defender, alude a proteger, resguardar. Por ello, ambos términos, sustentar y defender, se consideran sinónimos. Por ejemplo, en algunos países se denomina a esta actividad sustentación o defensa de la tesis, al acto de la presentación oral de la misma. En algunos otros países se habla simplemente de defensa de la tesis. La disertación postdoctoral implica un mayor rigor científico, alto contenido propositivo y una contribución al área del conocimiento específico para ofertar a la comunidad académica y definir claramente cuáles son las áreas temáticas que se van a abordar. La defensa oral consiste en la presentación de las principales ideas que se desarrollan en el trabajo de investigación, con énfasis en los hallazgos y conclusiones. Al terminar la defensa oral, se abre un momento, un periodo para preguntas, un espacio para preguntas y respuestas de los integrantes del jurado. Antes de la defensa oral, hay que realizar una serie de actividades de preparación, como por ejemplo, redactar el guión de la defensa, elaborar las presentaciones, la presentación con herramientas que son de uso común, como PowerPoint o Prezi, que sea congruente lo que trabajamos en la presentación escrita, en la presentación que vamos a ocupar para el discurso de la tesis y con la tesis completa. Hay que tratar de resumir los aspectos más relevantes, hacer un ejercicio de síntesis y procurar esta congruencia. Y ya que tengamos la guía y las diapositivas preparadas, es conveniente ensayar el discurso y tomar los tiempos. No es recomendable memorizar. También se recomienda grabar la exposición en video para analizar las fallas que podamos tener, muletillas, algún otro tipo de error o el tiempo que nos toma. La presentación es importante que nos apeguemos a lineamientos que se recomiendan, como por ejemplo el tamaño de letra de las diapositivas. Se recomienda que sea de 32 puntos para que sea legible. Se recomiendan fondos claros, letras oscuras, no recargar de texto. A veces ocurre que son diapositivas con 20 renglones, una cuestión así que lo hace legible y difícil de resumir. Por ello es que hay que tratar de sintetizar lo más relevante y no leerla, sino dar explicación y que la diapositiva sea un apoyo y no algo que ocupemos para guiarnos en una lectura, que no es lo más adecuado. También se recomienda incorporar imágenes o gráficos o infografías del tema que sean legibles, que estén con una adecuada resolución, que no sean demasiado pequeñas, que estén dentro de los márgenes de la diapositiva. Y durante la presentación, cuando sea, no enfocarse en mirar la pantalla ni leer todo el contenido de la diapositiva.
Otra preparación previa al día de la defensa oral es la vestimenta. Preguntar en la institución educativa si hay algún código de vestuario para el día de la presentación oral. Hay actualmente universidades que no son tan formales, son más flexibles en cuanto al vestuario del sustentante, o ya con la modalidad virtual de exámenes orales de grado en formato virtual, también hay más flexibilidad en cuanto al vestuario del alumno, pero es importante preguntar. Hay ocasiones en que parte del vestuario es ocupar la toga, o al menos el jurado va con toga, y ya el alumno al concluir y al recibir el grado también se viste con la toga para la toma de protesta. Ya en la defensa es recomendable llegar por lo menos una hora o media hora antes para preparar la presentación. De hecho, también se recomienda, de ser posible, ir días previos a conocer el lugar y ver las condiciones del mismo, de iluminación, de sonido, etcétera, para saber a qué es lo que vamos a tener como apoyo. Ya durante la exposición, apegarnos al tiempo, no trabajar con una presentación de 100 diapositivas y sabemos que la presentación en total será de una hora, con 40 minutos de exposición y 20 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, hay que apegarnos al tiempo. Al inicio de la presentación, establecer los objetivos, hablar en forma precisa, con un vocabulario claro, elegir lo más relevante de la tesis. Probablemente podría ser una tesis muy extensa, entonces es un ejercicio de síntesis de lo más relevante, y no ver la pantalla, las diapositivas, sino procurar contacto visual, sobre todo con el jurado. Los exámenes de grado por lo general tienen el mismo formato, que es los saludos protocolarios, la presentación de los integrantes del jurado y el cargo que ocupan, la defensa de la tesis por parte del alumno, la sesión de preguntas y respuestas. Cuando muchos se plantearán 2 o 3 preguntas por jurado, también dependiendo del número de integrantes del jurado y la complejidad de la pregunta. Posterior a ello, se hace una deliberación en privado, se consideran algunos elementos como el historial académico del alumno y la opinión personal que cada uno de los jurados tiene con relación a la revisión del documento, y comentar si hay algo más que agregar, o durante la presentación se agregan elementos de evaluación como la seguridad en que realizó la explicación, las aportaciones. Posteriormente se llama al alumno, si es un auditorio abierto, a las personas que asistieron para que se comunique el dictamen, y finalmente juramente en caso de aprobar. Por lo general, cuando se llega al nivel del examen de grado, el dictamen es aprobatorio. Es muy difícil que alguien que ya realizó los trámites y está en el momento del examen haya alguna razón para no aprobarlo, porque previamente tienen que haberse hecho las evaluaciones y se tiene que haber hecho una aprobación del documento escrito, para que pueda finalmente realizar la defensa oral. Es muy difícil que en ese momento no se apruebe un examen. En la defensa de la tesis hay que puntualizar la relevancia de lo más importante del proyecto, como es lo que lo justifica,
los aspectos metodológicos, sobre todo si vamos a hablar de una investigación con un enfoque metodológico cualitativo o cuantitativo y cuáles son sus características, cuáles son los resultados relevantes y los hallazgos, y en su caso si se aprobaron las hipótesis establecidas, y si no fue así, igualmente darle explicación, las conclusiones, recomendaciones y principalmente enfocado a futuras investigaciones. Durante el examen hay que proporcionar al tribunal la información más exacta posible, sintetizando los resultados, conclusiones, convencer al tribunal del rigor con que se llevó a cabo el proyecto y, más que convencer, demostrar que se hizo de la manera correcta, y la importancia del enfoque científico y de los resultados que hayamos obtenido. Hay que cuidar cómo nos dirigimos al público, por eso es importante grabarse previamente y identificar, para que en su momento evitemos el uso de muletillas o palabras que se repiten, modular la voz, no hablar demasiado bajo o gritar, independientemente de si vamos a contar con micrófono, modular la voz de acuerdo al tamaño del auditorio y la cercanía que tengamos con el jurado, cuidar el timbre de voz, la dicción, que es una dicción clara, la intensidad de la voz. Se determina por lo general que la exposición se realiza de pie. Hay ocasiones que con un atril, hay veces que no, simplemente frente a pantalla. Y también es frecuente que en la exposición de preguntas y respuestas el sustentante lo pueda realizar ya sentado y no perder ahora sí que de vista el contacto visual con quien realiza la pregunta. Procurar controlar movimientos repetitivos que denotan nerviosismo, estarse moviendo continuamente, eh, bailar, balancearse o algún otro conducto, movimiento que dé a entender que se está perdiendo el control de emocional durante el evento. También yo creo nos ha ocurrido, ya hemos tenido la experiencia de haber presentado exámenes de grado en otros momentos, y ocurre que hay preguntas que se realizan con frecuencia, o nosotros como jurado también hay ocasiones en que incurrimos en preguntas más o menos con el mismo enfoque. Por ejemplo, se pregunta con relación al enfoque cualitativo, cuantitativo de la investigación o al tipo de investigación, y se le pregunta al investigador por qué eligió ese método. También se le pregunta por qué eligió esa población, por qué eligió esa institución, esa escuela, ese hospital. Por ejemplo, también es común preguntar si las conclusiones coinciden con lo que está en el estado del arte, marco teórico. Eso también tiene que ver con la discusión, si hay discrepancias o coincidencias con otros autores y cuál podría ser la explicación. También es común preguntar cuál es el aporte académico y el aporte para la sociedad, si es posible implementar lo que nosotros proponemos, si ya se ofreció a la institución donde llevamos a cabo la investigación la aplicación de los resultados o la implementación de alguna propuesta de intervención que hayamos encontrado para el proyecto. También aspectos metodológicos, es muy común preguntar acerca de la validez o de la confiabilidad de los instrumentos de medición, y hay otra serie de preguntas que generalmente pueden ocurrir
Y saber esto permite que, y se recomienda que el sustentante prepare posibles respuestas a las preguntas que le podrían realizar, tener ya más o menos pensado y planeado las posibles respuestas que tendríamos para este tipo de preguntas. Al final, después del momento de las preguntas, hay que agradecer al tribunal, no de manera exagerada, sino en forma pues seria, sencilla, ordenar las respuestas que hagamos, procurar dar respuesta a cada pregunta. Si no sabemos, no mentir, tampoco dar explicaciones y tampoco y sobre todo evitar disculparse por alguna situación. Más bien sería buscar la argumentación de la razón por la cual podríamos no tener una respuesta a alguna de las preguntas. Hay que procurar siempre ser claros, abarcar el contenido, demostrar confianza, porque nosotros somos los más expertos del tema que se está tratando en ese momento, más que el propio jurado. Nosotros somos quienes conocen mejor, con quien conoce mejor el proyecto de investigación, quienes nos dimos a la tarea de hacer una revisión extensa de la bibliografía, de revisarla, leerla, de realizar la fase de campo, de analizar los resultados. Somos los más expertos y eso nos tiene que dar confianza, nos permite ser coherentes y a la vez ser concisos y correctos en la defensa de nuestra investigación. Hay que escuchar con atención y sin interrumpir al jurado mientras nos plantee preguntas. Hay ocasiones que no preguntan, solo hacen un comentario, alguna observación. Inclusive hay ocasiones en que simplemente felicitan al investigador. Entonces, bueno, hay ocasiones que sí, después de algunas explicaciones, finalmente plantean la pregunta. Cuando estén realizando la pregunta hay que evitar hacer gestos que denoten alguna situación como sorpresa o desagrado o preocupación. Hay que ordenar las ideas antes de dar respuesta, no atrabancarse en dar la respuesta, estar tranquilo para poder dar una respuesta adecuada. Debe ser a partir del conocimiento previo que tengamos y evitar juicios sin fundamento en las respuestas que podamos realizar. Lo que nosotros contestemos está fundamentado en la revisión teórica de la investigación y en el análisis de resultados que hayamos obtenido. Procurar dar respuesta a los señalamientos con fundamento y con respeto. No estar a la defensiva con el jurado, no sentirse agraviado o que nos están agrediendo y en cambio responder en forma pausada cuando termine la intervención, agradecer por el aporte y lo que eso nos permitirá mejorar nuestro proyecto y eventualmente poder realizar la publicación y la difusión del mismo. Finalmente, cuando se hace la deliberación en privado, el jurado llama al sustentante. En ocasiones, como les comento, ya puede vestir la toga y se hará el juramento ya al final del evento, de acuerdo a la universidad o la institución educativa que haya cursado, será el tipo de juramento y ya finalmente cierra el evento académico. Muchas gracias.